porque no podemos olvidar ni un solo día por qué estamos vivos. Porque cada día te debes levantar dando gracias al Señor, porque tu corazón late. Porque hay sangre en tus venas, porque puedes ver con tus ojos cuando otros no pueden, porque puedes andar con tus piernas cuando otros no pueden, porque tienes trabajo aunque tu jefe sea pesado cuando otros no tienen, porque tienes un piso aunque sea viejo cuando otros están de prestado en la calle, porque tienes mucho que agradecer, pero sobre todo porque merecías el infierno y te ha dado salvación. Y eso debería decir: hoy voy al culto, porque merece que lo siga adorando, porque merece que lo siga exaltando, porque ni la lluvia me va a parar, ni la nieve me va a parar, ni el frío me va a parar, ni la distancia me va a parar, nada me va a parar. Dios merece ser adorado y yo voy a ir. Oh, no soporto los creyentes que sé que se quedan en casa cuando hace mal tiempo, que sé que no vienen. A mí hay gente que me dice: es que llueve y con el niño, ya sabes, ¿con el niño qué? Cuando el lunes llueva y toque cole, no va. No va. ¿Por qué lo llevas al colegio y no lo llevas a la iglesia? Es que hoy vino mi prima y de Perú y ¿qué pasa? Si viene un martes, ¿no vas al trabajo? O le dices a tu prima: te esperas que salgo a las 7 del trabajo. Pero la iglesia siempre se puede apartar, ¿verdad? El culto a Dios siempre se puede desplazar. El culto a Dios siempre puede estar en un segundo plano. Arrepiéntete, porque Dios no es lo primero en tu corazón. Pastor, pero es que hoy mi familia cumple años. Pues les dices que a partir de las 2 estás ahí. Es que hoy vino mi abuela y hace 4 años que no la veo. Pues 4 años y 6 horas. Primero Dios y después usted, mamá. Sí, hijo, pero llevo 6 años desde Colombia que no te he visto, hijo, y he venido solo 3 días. Mamá, no se muere por 3 horas. Hoy es día de culto. Y si tantas ganas tiene, mamá, de verme, venga al culto. No, es que la abuelita, venga abuela, le invito al culto y luego la invito a comer incluso. Pero no, ustedes siempre ceden, ellos no. Que nunca se les llene la boca si son de esa gente diciendo: Dios es lo primero. No, cuando Dios es lo primero, la gente empieza a decir algo. Ahora es Dios, Dios, Dios. Y te empezarás a escuchar esas frases que todas las familias nos empiezan a decir. ¿Qué pasa? ¿Que ya no existe otra cosa? Dios, 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 iglesia, Dios. No, no existe otra cosa. No existe otra cosa. Y si me quieres con esto. Porque esto no lo vas a quitar de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi jefe me despida, el que me va a abrir puertas de trabajo es Él. Cuando esté enfermo, el que me va a sostener es Él. Cuando esté deprimido, el que me va a traer gozo es Él. Cuando esté que me quiera tirar por un puente, el que me va a coger de la mano para que no salte es Él. Así que no voy a cambiar a los que sí me van a dejar un día por aquel que nunca me ha dejado y que encima murió en una cruz por culpa de mis pecados. No lo cambio. Y eso no es ser fanático y eso no es ser religioso, es ser agradecido y recordar cada día que ni mi madre dio su vida por mí. Mi madre ha dado sus horas, ha dado su tiempo, ha dado sus noches, se ha esforzado como una loca por su bebé. Pero Jesús dio su sangre y eso nadie más lo ha hecho. Porque no podemos olvidar ni un solo día por qué estamos vivos. Porque cada día te debes levantar dando gracias al Señor, porque tu corazón late. Porque hay sangre en tus venas, porque puedes ver con tus ojos cuando otros no pueden, porque puedes andar con tus piernas cuando otros no pueden, porque tienes trabajo aunque tu jefe sea pesado cuando otros no tienen, porque tienes un piso aunque sea viejo cuando otros están de prestado en la calle, porque tienes mucho que agradecer, pero sobre todo porque merecías el infierno y te ha dado salvación. Y eso debería decir: hoy voy al culto, porque merece que lo siga adorando, porque merece que lo siga exaltando, porque ni la lluvia me va a parar, ni la nieve me va a parar, ni el frío me va a parar, ni la distancia me va a parar, nada me va a parar. Dios merece ser adorado y yo voy a ir. Oh, no soporto los creyentes que sé que se quedan en casa cuando hace mal tiempo, que sé que no vienen. A mí hay gente que me dice: es que llueve y con el niño, ya sabes, ¿con el niño qué? Cuando el lunes llueva y toque cole, ¿no va? ¿No va? ¿Por qué lo llevas al colegio y no lo llevas a la iglesia? Es que hoy vino mi prima y de Perú y ¿qué pasa? Si viene un martes, ¿no vas al trabajo? O le dices a tu prima: te esperas que salgo a las 7 del trabajo.
Pero la iglesia siempre se puede apartar, ¿verdad? El culto a Dios siempre se puede desplazar. El culto a Dios siempre puede estar en un segundo plano. Arrepiéntete, porque Dios no es lo primero en tu corazón. Pastor, pero es que hoy mi familia cumple años. Pues les dices que a partir de las 2 estás ahí. Es que hoy vino mi abuela y hace 4 años que no la veo. Pues 4 años y 6 horas. Primero Dios y después usted, mamá. Sí, hijo, pero llevo 6 años desde Colombia que no te he visto, hijo, y he venido solo 3 días. Mamá no se muere por 3 horas. Hoy es día de culto. Y si tantas ganas tiene, mamá, de verme, venga al culto. No, es que la abuelita, venga abuela, le invito al culto y luego la invito a comer incluso. Pero no, ustedes siempre ceden, ellos no. Que nunca se les llene la boca si son de esa gente diciendo, Dios es lo primero. No, cuando Dios es lo primero, la gente empieza a decir algo. Ahora es Dios, Dios, Dios. Y te empezarás a escuchar esas frases que todas las familias nos empiezan a decir. ¿Qué pasa? ¿Que ya no existe otra cosa? Dios, 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 iglesia, Dios. No, no existe otra cosa. No existe otra cosa. Y si me quieres con esto. Porque esto no lo vas a quitar de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi jefe me despida, el que me va a abrir puertas de trabajo es Él. Cuando esté enfermo, el que me va a sostener es Él. Cuando esté deprimido, el que me va a traer gozo es Él. Cuando esté que me quiera tirar por un puente, el que me va a coger de la mano para que no salte es Él. Así que no voy a cambiar a los que sí me van a dejar un día por aquel que nunca me ha dejado y que encima murió en una cruz por culpa de mis pecados. No lo cambio. Y eso no es ser fanático y eso no es ser religioso, es ser agradecido y recordar cada día que ni mi madre dio su vida por mí. Mi madre ha dado sus horas, ha dado su tiempo, ha dado sus noches, se ha esforzado como una loca por su bebé. Pero Jesús dio su sangre y eso nadie más lo ha hecho. Necesitamos descanso, es más, Dios nos dice que debemos descansar, pero el descanso es una cosa y la pereza es otra. Además te das cuenta de que es pecado. La Biblia dice que cuando uno peca se vuelve esclavo de su pecado, ¿cierto? Te darás cuenta que el perezoso, su cuerpo no responde, se ha vuelto esclavo de la pereza. El perezoso sale a las 12 de la mañana después de haber dormido 10 horas y sale bostezando. Sale cansado y sale como si le pesara el cuerpo. Come y tiene la capacidad de tumbarse otra vez en el sofá y dormir. ¿Por qué? Porque su carne se deleita en esa pereza, en esa pérdida de tiempo. Pero eso es pecado, hermano. ¿Qué tienes que hacer tú con tus días libres? Buscar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, amar a tu familia, pasar tiempo con tus hijos. No tumbarte en la cama y perder el día. La pereza es pecado y es la marca de alguien necio. Muchos por la pereza no acabaron la escuela. No es que eran tontos, no es que no eran capaces, es que fueron irresponsables. La pereza de estudiar, la pereza de sacar libros, leer, subrayar, hacer resúmenes, pasar largas noches preparándose para un examen. No, yo lo dejo, yo no valgo. Sí, la pereza te pudo. Y todos los que estáis aquí que todavía no lo habéis hecho por edad, a lo mejor la universidad la podéis hacer. No es para superdotados, La universidad es para esforzados. La universidad no es para gente que tiene un nivel intelectual superior. Yo he hecho una carrera y he visto personas de todo tipo de nivel intelectual. A unos se tienen que esforzar más que otros, obviamente. Pero he visto gente con menos capacidad que con mucho esfuerzo concluye sus estudios. Pero la pereza nos puede, ¿no? Porque somos la generación del repaso el último día, una última lectura antes del examen. Somos de la generación de no estudio y copio. Somos de la generación de hacer trampa, de coger un atajo, de no prepararme y ponerme al lado del que se ha estudiado y copiar las preguntas. Somos la generación de no hacer el trabajo y buscar pagar incluso a alguien para que ponga mi nombre como si lo hubiéramos hecho juntos. La pereza es pecado. Nos lleva a hacer trampas, nos lleva a coger atajos. Somos la generación que en vez de hacer una vuelta larga con el coche de 5 minutos porque tenemos que ir hasta la próxima rotonda, hacemos trampa con el coche para no perder tanto tiempo. Somos la generación del atajo, de la trampa.
No somos la generación del esfuerzo, no somos la generación del trabajo. Somos la generación de lo quiero todo, rápido y ya. Somos la generación de que llegamos a la iglesia y quiero servir. Ya, pero espérate, yo quiero servir, yo quiero hacer cosas, yo quiero... Pero no vas a estar aquí toda la vida. Bueno, no se sabe, porque somos de la generación de que si no hace mi gusto me voy a otro. Somos la generación sin compromiso. No nos esforzamos por nuestras familias, preferimos romperlas y empezar otra nueva. No nos esforzamos por nuestros hijos, preferimos darlos por perdidos. La pereza muestra necedad. Y ahora, en este capítulo empieza diciéndonos que debemos prestar atención. Prestar atención. Empieza así el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hermano, hay un peligro. Hay un serio peligro y esto es una advertencia real. El no prestar atención debida a la revelación de Dios, el no prestar atención debida a las palabras del Señor puede traer desvíos de las verdades del Evangelio. Si no nos centramos en prestar atención a lo que Dios ha revelado en su palabra, podemos desviarnos de las verdades del Evangelio. Si no prestamos atención, si no somos cuidadosos en el estudio de las Escrituras, si no somos cuidadosos en el análisis de las Escrituras, si no somos cuidadosos en el hecho de escudriñar las Escrituras, podemos correr el peligro de desviarnos de esto que el Señor ha revelado. Desde siempre, hermanos, el Señor ha querido que no solo recibamos su palabra, sino que le prestemos mucha atención. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Y las escribirás en los postes de tu casa. El Señor ha dado su ley a su pueblo. El Señor ha dado su palabra a su pueblo. Pero Él no quiere que simplemente los padres que han recibido la palabra se la guarden para ellos. El Señor les pide algo importante. Y es el hecho de que esa palabra debe ser pasada de generación en generación. Dios desea que su palabra sea considerada de generación en generación. Y le da mucha importancia, porque este tema que está tratando aquí en Deuteronomio nos habla de hacerlo regularmente. Mira qué cosas ha dicho, que las deben enseñar a sus hijos ¿cuándo? Cuando se sienten en su casa y cuando anden por el camino. ¿Qué hacía un hombre si no estaba sentado en casa? Iba a andar. Es decir, o estés en casa o andando por el camino, enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Cuando te acuestes o cuando te levantes, enseña la palabra de Dios. Es decir, Dios está queriendo que los padres transmitan el conocimiento de las Escrituras a sus hijos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Lo han entendido? Es una manera de hablar. No está diciendo que se acuesten y dormidos hablen de la palabra y que al levantarse ya estén predicando. Pero es una manera de decir el qué. En todo tiempo, de forma constante, de forma regular, debéis instruir a vuestros hijos en las palabras de Dios, en la ley de Dios. Y luego además dice
que las deben atar como una señal en su mano, ser una insignia entre sus ojos y que deben ponerlas en los postes de su casa. En tu mano, entre tus ojos y en los postes de tu casa. ¿Qué significa eso? Que debe estar presente en todo momento. Miras a tu mano y ahí está la palabra. La tienes en la insignia entre los ojos. O miras a los postes de tu casa y ves palabra. Dios quiere que su palabra esté sonando todo el tiempo. Que esté en tu casa todo el tiempo. Que la sepan tus hijos. Que la sepa tu familia. Que allí donde vayas veas la palabra de Dios. Que allí donde estés veas la palabra de Dios. Hables la palabra de Dios. Consideres la palabra de Dios. Prestes atención a la palabra de Dios. Porque es esa palabra la que iba a traer bendición a sus vidas. Dios no solo suelta la palabra y ahora venga, haced con ella lo que queráis. Él dio su ley. Y Él incluso dijo, si obedecéis esto que os doy, os irá bien. Habrá abundancia en el granero. Los campos darán fruto. Y empieza a mostrar las bendiciones por la obediencia. Asimismo también muestra las maldiciones por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Por qué? Por desviarse, ¿verdad? Por no prestar atención, ¿verdad? Si no prestamos atención a las palabras, nos podemos desviar. ¿Qué pasaba cuando Israel no prestaba atención a las palabras del Señor? Se desviaba. ¿Qué venía sobre Israel? Justa retribución. ¿Sí o no? Justa retribución. Venía castigo. No venía nada de sorpresa, Cuando Israel era castigado no era una sorpresa para ellos. Israel no podía decir ¿por qué? Porque Israel sabía, si no guardas mi ley, te irá mal, te castigaré, habrá pobreza, me llevaré toda tu provisión. Dios trajo castigos por la desobediencia. Los había establecido en el pacto que hizo con su pueblo. Y por lo tanto Israel sabe que si se desvía de las palabras del Señor, hay castigo. Hay castigo. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? El lenguaje es muy parecido. Si nosotros nos empezamos a desviar de la palabra de Dios, si nosotros no prestamos la atención debida a la palabra del Señor y nos empezamos a desviar, también podemos sufrir disciplina. También podemos sufrir el castigo del Señor.